Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos los que le aman en verdad. Una vez más estamos aquí para dar el estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la iglesia en Esmirna, a ver si la acabamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La epístola a Esmirna, o la carta de Esmirna, hermanos, una de las cartas más pequeñas, de lo que se escribió menos en estas 7 cartas. Consta de 4 versículos, ¿verdad? Un mensaje breve, una iglesia fiel, una iglesia que el tema podríamos decir la fidelidad en el sufrimiento y la persecución. Es una iglesia que mostró esa fidelidad al Señor en los momentos difíciles, y aun cuando el Señor le anuncia y le advierte que se va a recrudecer la persecución, la tribulación, permanece fiel esta iglesia. Esmirna era un puerto muy importante de Asia, hoy conocida como Izmir, la ciudad de Izmir, muy próspera hasta la fecha, ¿sí? Se cree que fue fundada en el año 3000 a.C. y sufrió una destrucción en el año 600 a.C., pero fue reconstruida por uno de los sucesores de Alejandro el Magno. La leyenda del Fénix se le aplica a ella, a Esmirna. De las cenizas resurgió, ¿verdad? Esmirna era una de las 4 provincias donde se hacían, hermanos, los eventos imperiales de Asia Menor. Había 4 lugares donde se hacían los eventos del Imperio Romano en Asia Menor, y uno de ellos era Esmirna, ¿sí? De ahí una importancia, hermanos, de Esmirna. Nunca dejó de existir Esmirna desde el siglo II a.C. hasta la fecha. Su principal exportación era la mirra, de donde posiblemente recibe el nombre de Esmirna, ¿verdad? Su arquitectura tenía el ágora, que era un centro cívico y religioso con restos del altar de Zeus, y también en las excavaciones que se hicieron se encontraron allí templos dedicados a Poseidón y Deméter, ¿sí? Además, la ciudad contenía también el templo de Atenea. Adicional a esto estaba el castillo de Alejandro, o de Pagos, porque así era la ciudad donde estaba, ¿verdad? Construido por Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Se construyó un templo para el emperador Tiberio César, erigido en el año 23 después de Cristo, ¿sí? No declarar que César era Señor y Dios era considerado un acto de traición al Imperio Romano, ¿verdad? Un acto de traición directamente a Roma. Esmirna tenía muchos privilegios, honores y cuestiones sociales por su fidelidad a Roma. Era una ciudad muy fiel al emperador. Repito, a tal grado que se construyó un templo para Tiberio César en el 23 después de Cristo. En el tiempo que se escribió Apocalipsis estaba reinando Domiciano, que empezó en el año 81 al 96 después de Cristo. Exigió a las comunidades reconocerlo como César es Señor y Dios. De ahí va a venir la persecución que estaba sufriendo al momento de escribir Apocalipsis la iglesia de Esmirna, porque Domiciano estaba exigiendo, ¿verdad?, que sus súbditos ofrecieran ofrendas y declararan que César era Señor y Dios, que él era Señor y Dios. Los cristianos lógicamente no aceptaron eso. Por lo tanto, hermanos, como no hacían eso, no se les permitía trabajar. Además de que en esa ciudad tenías que ofrecer
ofrendas a Zeus, ofrendas a Diana y todo eso, ¿verdad? Y si no lo hacías, y principalmente no le hacías la ofrenda al emperador, no declarabas que el emperador romano era César y era Señor y Dios, entonces no podías trabajar, no podías vender, y esa es una realidad. Por lo tanto, lo vamos a ver en una descripción, esto ocasionó un efecto que lo vamos a ver más adelante. Uno de los obispos más reconocidos de esta iglesia fue Policarpo. Ireneo comenta que fue el apóstol Juan quien puso a Policarpo como obispo en Esmirna. Ireneo de joven platicó con Policarpo, por esto podía decir esto, ¿verdad? O sea, es testimonio de primera mano, no por de oídas, primera mano, ¿verdad? Policarpo quizá comenzó su ministerio por ahí del año 82 después de Cristo, sirvió 86 años y murió quemado en una hoguera. Le invitaron a retractarse, pero él dijo: he servido durante 86 años a mi rey y solo he recibido bendición de él. ¿Cómo voy a traicionarlo? Fíjense la mentalidad de ese obispo, hermanos. La mentalidad de un hombre que demostraba con su ejemplo a la iglesia lo que era serle fiel a Cristo, lo que era serle fiel al Señor en medio del sufrimiento, del dolor y de la amenaza de muerte. La respuesta de Policarpo, hermanos, nos debe de hacer pensar. ¿Contestaríamos nosotros igual? Un día me comentaron de un pastor que, platicando con otros, ¿verdad?, dijo: no, si a mí entrara ahorita uno de esos terroristas o alguien y me amenazara y me dijera: niega que Cristo es tu Dios, niega a Cristo, dice, yo lo negaría por salvar mi vida. Ya una vez que se fuera le pediría perdón al Señor, y como el Señor perdona todo, no pasa nada. No, hermano, no es así. No es así. Porque hay premeditación, alevosía y ventaja, y está demostrando esa persona que no es de Cristo realmente. Porque recordemos las palabras del Señor: si nosotros le negáramos, Él también nos va a negar. Y no es que la salvación se pierda, hermanos, es que estás demostrando que nunca la tuviste. Si estás meditando desde un principio que vas a negar al Señor, pues déjame, y no estás ante la situación, imagínate cuando la tengas. Qué horror pensar así, ¿verdad? Pero vean, Policarpo: he servido al Señor 86 años y nunca me ha fallado. Él me ha bendecido. ¿Cómo voy a traicionarlo? Eso es lo importante de Policarpo. Antes de este martirio en la hoguera, lo arrastraron con caballos, ¿verdad?, para poder lograr que traicionara su fe, y no la traicionó. Después lo amenazaron con echarle a los leones, nada más que no pudieron hacerlo. No sé qué leyes intervinieron ahí, desconozco, investigué, pero no encontré muy bien, pero la historia dice que no pudieron hacerlo, les fue impedido, ¿verdad? Y entonces decidieron mandarlo a la hoguera, ¿sí? Quizá por su edad, no lo desconozco, pero decidieron mandarlo a la hoguera, y la respuesta de Policarpo es maravillosa. ¿Sería esa nuestra respuesta? Hermano que me estás oyendo, ¿sería esa tu respuesta? Vamos, tengo que decirlo, ¿no? Si a veces no queremos sufrir cuestiones tan pequeñas por causa de Cristo, ¿cómo cuando estemos presentes ante algo tan difícil, hermanos, vamos a permanecer fieles? Vamos a permanecer firmes y fieles. Ante algo tan pequeño somos infieles, como ante algo tan fuerte vamos a ser fieles. Meditemos en esto, oremos al Señor, pidámosle que Él obre en nuestro corazón para que nos muestre la realidad. La realidad que lo que estaba atravesando la iglesia de Esmirna, la persecución que estaba atravesando, y lo vamos a ver, fue en gran parte provocada por los mismos judíos que habitaban ahí. Habían conspirado contra los cristianos, tal como lo hicieron con el Señor Jesucristo, levantando falsos, incluso en contra de su misma posición religiosa de ellos, y lo vamos a ver. Fíjense, acusaron a Policarpo de resistir a la religión estatal. ¿Quién acusó a Policarpo? Los judíos. ¿Ante quiénes? Ante las autoridades romanas. Fíjense, qué tremendo.
ellos decían, el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el derribador, fíjate lo que dijeron, de nuestros dioses. Miren la maldad de los judíos que habitaban ahí en Esmirna, que se atrevieron a identificarse con los dioses paganos cuando ellos ya no eran así. Que enseñan a muchos a no sacrificar ni adorar. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo ver la dureza del corazón de los judíos ahí, ¿verdad? Qué tremendo. Y en realidad, ¿esto creían los judíos o solo lo hacían por odio a Cristo? La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Por odio a Cristo. No sabemos si toda la sinagoga respaldaba esto, si todos, pero sí, si no era toda, era la gran mayoría, la inmensa mayoría. Por eso el Señor la va a declarar sinagoga de Satanás, porque Satanás es acusador y blasfemador. ¿Sí? Hermanos, yo aquí quisiera decir algo, pero lo voy a dejar para más adelantito. La persecución. La prisión no era un lugar de castigo, sino un lugar donde esperar la sentencia, sea a trabajos forzados, en una mina de sal, deportación o muerte. ¿Sí? No era un lugar que ibas a estar allí como los presos hoy que venimos. No, era un lugar temporal en lo que te determinaba tu sentencia. Si ibas a ser deportado, si ibas a ir a trabajos forzados en las minas de sal o la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Ahora entremos al saludo del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El primero y el postrero. El Señor se presenta como el primero y el postrero, como aquel que en Él se encuentra la plenitud de la vida. Él es el principio y final de todas las cosas, y sobre todo en Él encontramos toda la revelación de Dios, hermanos. Por cierto, en el Antiguo Testamento habla de Cristo y apunta hacia Él. Y el Nuevo Testamento nos revela o nos desvela todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Es decir, no podríamos enterarnos de todo lo que el Antiguo Testamento estaba señalando con plenitud hacia Cristo si no tuviéramos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él es el principio y el fin, el primero y el postrero. Él es la palabra de Dios, Él es el logos de Dios. Él es el principio y el final de la revelación de Dios, hermanos. Él es el Génesis y el Apocalipsis de Dios. Él, al ser la palabra, ¿verdad?, es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Es la palabra de la cual nosotros podemos recibir aliento y fortaleza, ánimo y esperanza en los momentos difíciles, protección en los valles más oscuros y densos. Él es la palabra de Dios que nos alienta a seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 10, hermanos, nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Nosotros estamos completos en Él, nada nos falta, porque Él es el principio y el final de todas las cosas. Él es el primero y el último. Hermanos, no hay nada más, no necesitamos más. ¿Qué nos depara el futuro? En Cristo, hermanos, sabemos qué nos depara el futuro. A los cristianos sabemos perfectamente y tenemos la esperanza que al estar en Cristo nos espera un futuro glorioso después de esta vida, maravilloso y hermoso. Tenemos esa esperanza viva porque conocemos a aquel que nos ha dicho todo. La iglesia de Esmirna en gran persecución, esto le daría gran esperanza, hermanos. Saber que en Cristo están completos y que la tribulación solo es leve y momentánea.
El apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 17 y 18 nos escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, no nos estamos deteniendo a ver lo que está sucediendo. Esmirna, no te detengas a ver las tribulaciones que estás viendo, las aflicciones, la pobreza en la que vives. Ella está viendo lo que no se ve. Ella está viendo y poniendo su esperanza en la gloria futura que les espera en Cristo Jesús, hermanos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, no mirando lo que estamos viendo ahorita, que puede ser difícil. En mi país, en México, hay mucha violencia, hay mucho derramamiento de sangre, muchos muertos, hay muchas cuestiones difíciles, inseguridad, varias cuestiones que están sucediendo. No pongamos la vista en ellos, para que nos detenga de servir y de serle fiel al Señor. Hermanos, ¿qué situación nos debe de detener para serle fiel y servir al Señor? ¿Qué situación debe hacerme para que yo no me congregue? Debe ser una situación extrema. La muerte o una enfermedad que me impida ir realmente a congregarme, realmente que me impida servir al Señor. Yo no tengo que ver las cosas temporales, tengo que ver las cosas eternas. Yo no puedo detenerme a ver la niebla, porque se va a disipar en cualquier momento, hermanos. Yo tengo que ver lo que está después de la niebla. Como cuando Moisés renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Eso implicaba riqueza, poder, fama, muchas cosas. Y Moisés dijo no. ¿Por qué? Porque prefirió participar de los vituperios de Cristo. ¿Por qué? Porque puso su mirada en el galardón. Hermanos, ahí está. Ahí está. ¿Y por qué? Porque esta tribulación es leve, hermanos. Es leve y es momentánea. ¿Cuánto puede durar? ¿30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 80 años? Digo, para que dure 80 años, pues te necesitaré agarrar niño, ¿verdad? Pero ¿cuánto puede durar, hermanos? Por una eternidad. ¿Ve la diferencia de tiempo? Por una eternidad. Es un grano de arena contra el universo. Es como si quisiera comparar un grano de arena contra el universo, ¿verdad? Y luego dice, el que estuvo muerto y vivió. El Señor venció para siempre la muerte, la victoria del Señor sobre ella. El apóstol Pablo nos escribe en 1 Corintios 15, 54 al 56 acerca de esta victoria que tenemos a través de la resurrección de Cristo Jesús. Es una garantía, hermanos, que nosotros resucitaremos. Es una garantía que nosotros, hermanos, en Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada sobre la muerte. Que el morir solo es un cerrar y abrir de ojos. Y por eso el apóstol exclama, sorbida es la muerte en victoria. Antes la muerte era un gigante. Hoy la muerte para el cristiano es solo el paso para la eternidad. Es solo un paso para la eternidad. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 y 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, hermano. Que no, como si no tuvieras esperanza. El mundo no tiene esperanza, el mundo llora a sus muertos, el mundo sabe porque ya no los volverá a ver, porque tienen desesperanza. Por eso las mismas religiones tienen que ofrecer sacrificios y tienen que ofrecer tantas cosas por sus muertos, porque no tienen esperanza. Pero nosotros sí tenemos la esperanza, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo derrotó, aplastó a la muerte, la venció en la cruz del Calvario y resucitando sobre ella, triunfando victorioso. Es la victoria, esa victoria es nuestra, hermanos. Por lo tanto, ¿qué nos impide servir al Señor?
¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada, la muerte. ¿Qué nos puede separar de Cristo? Nada. Nada. La tribulación para un verdadero cristiano no nos separa de Cristo, porque el verdadero cristiano tiene esa fe viva que vence al mundo. Jonathan Edwards dijo: este mundo es todo el infierno que un verdadero cristiano va a soportar, y es todo el cielo que los incrédulos van a disfrutar. Así que, hermanos, pongamos nuestra esperanza ya. Por eso el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo vemos así, hermanos? Cuando Pablo le dijeron: no, Pablo, que no te acontezca esto, mira, cuando profetizaron de él que así le iban a hacer y eso, no, Pablo dice: no solo estoy dispuesto hasta morir. Porque Pablo sabía que darlo por Cristo, dar la vida por Cristo, tiene una entrada gloriosa en el reino de los cielos, hermanos. Hay coronas esperando por esos triunfadores. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12, Pablo le dice a Timoteo: si morimos aquí, viviremos allá. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Fíjate la condición: si sufrimos aquí, reinaremos allá. ¿Sí? La iglesia en Esmirna estaba sufriendo tremendamente. Va a reinar. Va a reinar. Entonces así vemos que el saludo del Señor va acorde al mensaje que le va a dar a la iglesia. Y dice, y empieza: yo conozco tus obras. Miren, hermanos, este mensaje, aparte de entender que nosotros debemos entender que el Señor conoce todo, la profundidad de nuestro corazón, todo lo que estamos haciendo, lo que nadie nos ve hacer, Él lo sabe. Si estamos haciendo cosas chuecas en lo oscurito, Dios lo sabe. El Señor sabe perfectamente, hermano. Si estamos trabajando para el Señor por vanidad, por arrogancia, por fama, por vanagloria, por dinero, por poder, Él sabe. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañar a la congregación, pero tenemos que temblar. Es que nos debería de hacer temblar el entender que Dios nos conoce y sabe lo que estamos haciendo y que un día seremos juzgados. Yo conozco tus obras. Este mensaje también debe producir, hermanos, en nosotros un análisis de nuestra vida, un análisis de la congregación. Debemos de preguntarnos: ¿cómo está mi congregación? A ver, ¿estamos haciendo lo que el Señor está diciendo? ¿Estamos así como esta iglesia? ¿Estamos así siendo fieles al Señor ante cualquier situación? ¿Estamos así? Tenemos que meditar en esto. ¿Qué está viendo el Señor en nosotros? ¿Está viendo fidelidad, valentía, o está viendo infidelidad y cobardía? En Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, nosotros vemos: haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y luego dice: menospreció su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Estamos menospreciando nuestra vida o la estamos valorando? ¿Verdad? Dios conoce nuestras obras. Dios conoce realmente, hermanos, qué decisión estamos tomando. Si somos valientes o somos cobardes. Si somos fieles o somos infieles. Necesitamos verlo. El Señor lo conoce perfectamente. Para que dijera, mi papá decía algo: no nos hagamos tarugos, ¿verdad? No nos hagamos tarugos. ¿Sí? La realidad, hermanos, es que nos hacemos tontos nosotros mismos, porque el Señor sabe perfectamente cuál es la razón con la cual estamos actuando, por la cual nos estamos moviendo. En nuestras obras hay fidelidad al Señor. Yo conozco tus obras y tu tribulación. La iglesia estaba pasando una tribulación bastante fuerte. Repito, como lo dije hace un rato, no podían trabajar, no podían vender, porque tenían que sacrificar al emperador, hacer sacrificios al emperador y a los dioses, ¿verdad? Y había ahí algo que moldeaba como una especie de sindicato o algo así, que era el que te daba las autorizaciones para poder comprar, para poder vender, para poder trabajar. Y si no sacrificabas, no te daban eso. ¿Sí? No te daban ese permiso. Los cristianos, por lo tanto, no les daban eso. Eran ignorados totalmente. Por lo tanto, hermanos, lo vamos a ver, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos.
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listras, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mira lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tú has seguido. Y le habla de varias cosas, pero aquí lo que vamos a tener es persecuciones, padecimientos. Y Pablo lo reafirma, no solo tú, Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús va a padecer persecución. Hermanos, si no estamos padeciendo tribulación, si no estamos padeciendo persecución, si el mundo está en stand-by con nosotros, si el mundo nos aplaude y dice, bravo, excelente, qué maravilla, qué buenos son los cristianos, algo estamos haciendo mal. Porque Satanás, el mundo entero está bajo Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Y nuestro mensaje habla en contra de Satanás y habla en contra del mundo y habla en contra del pecado. Si el mundo está feliz con nosotros, algo estamos predicando mal, algo estamos diciendo mal, porque vean, Jesús predicó la verdad y lo crucificaron. Los apóstoles predicaron la verdad y los martirizaron. A excepción de Juan, pero a Juan lo quisieron martirizar. A Juan dice la tradición que lo aventaron en una olla hirviendo de aceite y de manera milagrosa salió de allí sin ningún daño en su cuerpo. Fue un milagro de Dios. De ahí lo exiliaron a la isla de Patmos y estuvo exiliado allá un tiempo viviendo solo. Dice por ahí un dicho, la soledad es el peor castigo, ¿verdad? Le buscaron aplicar el peor castigo, pero Dios posteriormente lo sacó de allí. Fíjense que también todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán. Es decir, hermano, no es una opción, es que va a ser. Si tú realmente quieres vivir a Cristo Jesús, si tú realmente quieres vivir el Evangelio como lo debes de vivir, vas a padecer persecución. Y si no lo quieres vivir como debe de ser vivido, no vas a padecer persecución, pero va a ser algo peor. Vas a ir a un lugar de tormento eterno porque estás demostrando que no eres de Cristo. Sí, simple y sencillamente, así se acaba toda discusión. En Hechos capítulo 14, versículo 22, nosotros vemos cómo los apóstoles animaban a las iglesias, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas salieron a animar a las iglesias, ¿verdad? Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vean qué manera de animar a los hermanos tenían. Es necesario que a través de, hermanos, les van a venir muchas tribulaciones, pero es necesario que sea así para que entremos en el reino de Dios. Porque eso va a significar, hermanos, otra vez que somos de Cristo. Si hay tribulaciones, si hay persecución, si hay blasfemas contra nosotros, es que estamos en Cristo Jesús. Claro, obviamente, porque te dan por el Evangelio, ¿va? Si es por otra cosa, eso no quiere decir que somos del Señor. Claro, el mismo apóstol Pedro lo dice, que si sufrimos por el Señor, pero si sufrimos por otras cosas, pues somos dignos de sufrirla, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos ver esto, hermanos. Vean cómo la palabra nos está diciendo, si eres en verdad de Cristo y estás viviendo realmente a Cristo Jesús, por ende, ve el fruto. El mundo no te va a amar. El mundo no te va a aplaudir. El mundo no va a decir, wow, los cristianos, qué maravilla, ¿verdad? No. Yo conozco tu tribulación y pobreza. Miren, hermanos, dicen que hay, eso no lo he podido corroborar, pero lo que sí corroboré es el verbo griego que está ahí. Pero dicen que hay 3 palabras griegas para definir a un pobre. Y la que el apóstol Juan utilizó es el nivel de pobreza más bajo que puede haber. ¿Sí? Aquí el griego es ptogeia, que significa indigencia, mendiguez. O sea, la iglesia de Esmirna estaba en un nivel de pobreza, de indigencia, de mendiguez, indigente, mendigo. ¿Sí? Vean el nivel de pobreza que tenía la iglesia en Esmirna. ¿Por qué?
¿Por qué tenía ese nivel de pobreza? Ya los dijimos, porque no sacrificaban, se negaban a sacrificar. Hoy en día muchos cristianos lo harían. Digan, después le pido perdón al Señor. No pasa nada. No, sí pasa, porque estás demostrando que no eres. Así de sencillo, ¿no? Simple y sencillamente. Recordemos el título, la fidelidad en medio del sufrimiento y la tribulación. Hermanos, esta es una manera de comprobar en verdad quiénes son. Una vez le hicieron, no sé si quién la hizo primero, pero estaban platicando entre John MacArthur, que ya murió hace unos días atrás, y un pastor de la India, una zona que hay mucha persecución allá en la India. Y el pastor MacArthur le decía, ha de ser difícil pastorear ahí donde tú estás. Y él le dijo, te equivocas. Es muchísimo más difícil pastorear donde tú estás. Y él le dice, ¿por qué? Dice, porque aquí, por la persecución, los que están en la iglesia, los que se reúnen a pesar de la persecución, que saben que a lo mejor de repente puede entrar una turba y nos maten, en verdad son ovejas. Y yo estoy pastoreando ovejas. ¿Tú tienes la seguridad de estar pastoreando ovejas? ¿No crees que estás pastoreando ovejas y cabras? Y le dijo MacArthur, tienes razón, es más fácil pastorear allá. Y esa es una realidad, hermanos. La persecución, la tribulación depura y muestra quién realmente es de Cristo. Porque es bien fácil en medio de la bonanza decir soy de Cristo. Pero cuando viene la persecución, Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? Cuando vienen las aflicciones, la que fue sembrada en pedregales, que el sol, ¿verdad?, se secaron. Y las que las cizaña y todo eso la cubrió y la ahogó. Los afanes de la vida y todo. Es bien fácil cuando todo está bien, cuando todo parece bien, parece bonito, pero nuestra fidelidad es probada por el Señor. Nuestra fidelidad, hermanos, va a ser probada con fuego y nosotros tenemos que ser hallados fieles. Ahora, la pregunta que hacerse con respecto a Esmirna, ¿por qué no emigraban a otra ciudad? ¿Por qué no se iban a otra ciudad con menos persecución? Eso sería tan fácil. Los cristianos somos tan fáciles, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué sería? Pues aquí no me quieren, me cambio y me voy. Bye. Adiós, Veracruz, adiós, adiós, otra ciudad, ¿no? Yo me voy allá, ya no hay tanto rollo, me voy para allá. No, hermanos. La respuesta que Esmirna no deja, la iglesia en Esmirna no dejaba a Esmirna, es porque querían ser luz a esa ciudad. Eso, hermano, es amor ágape y agapao. ¿Qué es el agapao? El amor ágape en acción. ¿Sí? Cuando Juan 3:16, ya lo había dicho en un estudio por ahí, pero lo vuelvo a decir, Juan 3:16, porque de tal manera agapao que dio a su Hijo. Es el amor en acción, hermanos. Yo puedo decir que amo, yo puedo decir, wow, pero si mi amor no se muestra, si no hay acción, estoy equivocado, ¿verdad? Estoy equivocado. El amor se tiene que mostrar en la acción, hermanos. Decimos que amamos a Cristo, pero cuando viene la persecución, le fallamos. Cuando viene el momento de probarnos, de probar nuestra fidelidad, hermanos, con cualquier cosita, mostramos que no somos fieles al Señor. Veía yo hace poco una iglesia que a los hermanos les llegaba casi la rodilla el agua porque había crecido mucho el río, y ahí estaban alabando al Señor en medio de la inundación, porque era día de reunirse, era domingo. La fidelidad es probada, hermanos. Ellos fueron probados para ver si en medio de esa situación se congregaban, y se congregaron. Muchos hermanos hubieran dicho, no, me van a salir sabañones, me van a salir no sé qué, me puedo enfermar de gripa, me puedo enfermar de tos, puedo morirme. Pues si me muero, qué bueno, hermano, me voy con Cristo. Esa es la cuestión. El Señor prueba nuestra fidelidad, hermanos. Es que hace mucho frío. Mira, fue un frío intenso y por eso no nos congregamos. No, hermanos. ¿Sabías
que Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, que hoy es nombrado por todos los cristianos, por su ministerio, por la forma en la que Dios lo utilizó y todo, él fue salvado en medio de una tormenta de nieve que lo hizo meterse a una iglesia, y había hermanos congregados ahí en medio de ese terrible frío. Había hermanos ahí congregados. El pastor no pudo llegar porque se le atascó el carruaje o pasó algo ahí no pudo llegar. Y un hermano de la congregación se levantó y predicó. Un zapatero, un ignorante, podríamos decirlo, predicó. Y ahí llegó el joven Spurgeon y ahí Dios lo salvó. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera sido como nosotros? Que cualquier cosita ya no nos reunimos, hermano. No hubiéramos tenido a ese príncipe de los predicadores. Inglaterra se hubiera sumido en una oscuridad, en un oscurantismo. Pero Dios probó la fidelidad de una iglesia pequeña y fue hallada fiel. Y Dios obró en el corazón de un joven que tenía como 16, 17 años cuando entró allí. Y fue salvado por la gracia de Dios. Fue salvado. Y sí, sé que muchos van a decir, ¿me la estás aplicando? Sí, la estoy aplicando porque tenemos que reaccionar y tenemos que arrepentirnos, hermanos. Cuando somos cobardes, cuando somos infieles al Señor y nos vemos primero a nosotros antes que a Él y a su obra. Indudablemente que eso es cobardía y tenemos que arrepentirnos. Conozco tu pobreza. Miren, la tradición dice que Nicodemo se convirtió al Señor al final y perdió todos sus privilegios y su dinero y todo, y Nicodemo mendigaba. Encontraron al hijo de Nicodemo, un niño chiquito, buscando alimento entre la basura. Todo lo perdió por Cristo. Pero que tú pierdas todo por Cristo en este mundo, tú obtienes todo por Él. Hermanos, si sabemos por qué, en esta vida quizá mendiguemos, en esta vida quizá seamos dignos de lástima del mundo, ¿verdad? Si no tuviéramos la esperanza de la vida eterna, si no tuviéramos la promesa del Señor que dice que vamos a ser herederos y coherederos juntamente con Él, si sufrimos con Él. Ojo, hermano, si seguimos siendo cobardes, no va a pasar esto. A nivel de pobreza, hermanos, pero ellos querían dar luz, ellos querían ser luz. ¿Queremos ser luz así, hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a ser como la iglesia de Esmirna, a padecer hambres tremendas, a tener que andar buscando entre la basura qué comer, porque no hay dinero para comprar, no hay dinero para vender, no hay dinero para hacer negocios, tenemos que buscar alimento de los basureros, pero por ser luz a la ciudad nos quedaríamos ahí? ¿O huiríamos y nos iríamos a un lado? No me importan esos perdidos, hijos de Satanás, ¿verdad? No, hermanos, no es así. No es así. No es así. Pero le dice el Señor, pero tú eres rico. Y aquí rico tiene algo que ver, es algo maravilloso, hermano. El griego es ploutos. Ploutos. Encapsula no solo la idea de riqueza material, porque luego a veces nos vamos rápidamente. Rico, dinero, money, posesiones. No, porque la iglesia de Esmirna no tenía dinero, no tenía posesiones. Y el Señor le está diciendo, tú eres rico, ¿verdad? Sino trae la idea de bendiciones, abundancias y dimensiones espirituales. Significa que tener ploutos no es simplemente poseer riquezas de manera aislada. Sugiere un sentido más profundo de estar enriquecido espiritual, material y emocionalmente. Pero hay que analizar el contexto para darle el verdadero sentido a la palabra griega. Si se refiere a riqueza espiritual, si se refiere a riqueza material o si se le refiere a riqueza emocional. Ejemplo, en Mateo 19:13 habla de cuán difícil es que un rico ploutos entre en el reino de los cielos. Aquí habla por el contexto de riqueza material, ¿verdad? Y el contexto de los peligros espirituales y morales que puede conllevar todo esto. Segunda de Corintios 8:9, para que por medio de su pobreza llegases a ser
ploutos llegases a ser ricos. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Que por medio de su pobreza nosotros llegamos a ser ricos. Ahí no está hablando de riqueza material, al que algunos falsos maestros, hijos del diablo, predican aquí que Cristo se hizo pobre para que tú fueras millonario, con dinero, con posesiones. Son hijos de su padre Satanás, hijos del diablo, porque están mintiendo y engañando. Aquí no se está refiriendo a riqueza material, aquí se está refiriendo a las riquezas espirituales de la gracia, a las riquezas de la gracia que se recibe a pesar de las circunstancias mundanas. Podríamos decir que aunque la condición material y de efectivo de Esmirna era paupérrima, eran indigentes, eran pordioseros, su condición espiritual y de comunión con el Señor eran sobreabundantes. Eran como ninguna otra iglesia de las 7, mejor que aún que Filadelfia, hermanos. ¿Sí? Tenían riquezas espirituales, estaban fortalecidos en el Señor. Si ven a esta iglesia, no les dice, el Señor no les dice, pero aunque tienes poca fuerza, no les dice. A Filadelfia sí se lo dice, a Esmirna no. Ellos estaban enriquecidos y fortalecidos por la gracia del Señor. Las riquezas espirituales que no tienen par, hermanos, que tienen más, mucho más que lo que nos puede dar lo material. En Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 35 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los precios también los compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aquí vemos otra iglesia como Esmirna. Aquí vemos el escritor que se estaba dirigiendo a cristianos, y vean lo que estaba padeciendo, sufriendo vituperios y tribulaciones, hecho espectáculo para el mundo, ¿verdad? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, hermanos. Eso es lo que hablaba hace rato. Eso es en donde tenemos que poner, hermano, nuestra fidelidad. El que es fiel es porque está amando a su Señor intensamente y porque tiene su mirada en los reinos de los cielos, no en este mundo. Decía un falso pastor, ¿verdad? ¿Yo para qué quiero el dinero? ¿Yo para qué quiero el oro allá arriba? ¿Yo para qué quiero calles de oro y mar de cristal? No, yo quiero el oro aquí abajo, aquí, porque aquí es donde lo voy a utilizar. Estamos equivocados, hermano. Se ve la avaricia, la codicia, pero el que es en verdad de Cristo, hermano, no le importa vivir pobre aquí, con tal de agradar a su Señor, con tal de glorificar a aquel que lo lavó, que lo limpió, que lo perdonó, y sabiendo que además lo ha hecho heredero y coheredero juntamente con él. Hermano, todo lo que es de Cristo es de ti, es del cristiano verdadero, no del falso, no del hipócrita, no del infiel, sino del verdadero. Porque los infieles y los cobardes irán al lago de fuego. Y no porque pierdan su salvación, porque Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por lo tanto, si a ti te dan miedo muchas cosas, no voy a ir, porque ¿qué tal si pasa esto? No, imagínate, hermano, que se desata en tu ciudad una ola de violencia tremenda y temes ir a la iglesia porque te pueden matar. Y dices: no me acontezca tal cosa. ¿Sabes que eso es lo que dijo Pedro al Señor Jesucristo? Cuando el Señor Jesucristo: voy a ir a Jerusalén y me van a hacer esto. No, Señor, que no te acontezca eso, mejor vamos a darle la vuelta. Y el Señor, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en los hombres. Simple y sencillamente, cuando estamos actuando así, hermanos, estamos actuando a favor de Satanás. Así de sencillo, así de pleno. Y discúlpenme si, ¿verdad? Es algo que tenemos que meditar y arrepentirnos, hermanos. La verdad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vencieron estos a Satanás? ¿Cómo vencieron estos a la bestia? Menospreciando sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo yo puedo vencer en medio de este mundo? Con la sangre del Cordero, es decir, siendo limpiado con la fe viva, por la palabra del testimonio de ellos, la palabra, las escrituras, ahí está, y menospreciar mi vida hasta la muerte. Ahí está, si quieres ser un vencedor, al que venciere. Ahí está, la fidelidad al que venciere. No nada más es, la fe, pero la fe se muestra, hermanos. La fe tiene frutos, por eso Santiago dice, si tu fe no tiene frutos, está muerta. No digas que tienes fe, es vano. Y Santiago escribió eso porque muchos cristianos decían, yo tengo fe. Pues ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus obras? ¿Verdad? No, yo tengo fe, ¿y por qué no vas a la iglesia? No, hermano, es que es peligroso. Es que, hermano, el culto es a las 7 y esa zona es peligrosa, hermano. Y me pueden asaltar, me pueden matar, ¿Para qué le sigo? ¿Verdad? ¿Para qué le sigo? Podríamos decir un caso que nos sucedió. Hermano, hay una lluvia y no podemos ir al culto. No puede ser así, hermano, no seamos cobardes. En serio, en verdad no lo digo porque esté tratando de dañar no, sino porque nuestra fidelidad Dios la prueba. Y cómo sabes que esto no era una prueba de nuestra fidelidad y hemos fallado delante del Señor. Fuimos hallados faltos delante del Señor. El Señor, los días que nos congregamos, el Señor es el primero que llega, hermanos. Y el Señor ve que no llegaste y que la iglesia no llegó. Y nos pone tachita. Nuestra fidelidad. ¿Verdad? Es que hace mucho frío, es que hace mucho calor, es que está lloviendo, es que está esto, es que está tronando, es que está relampagueando, es que están cayendo esto, es que está pasando esto, es que hay mucha violencia, es que hay mucho esto, es que hay mucho lo otro. Hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Acaso eso decían las iglesias antiguas? ¿Preguntar por las sendas antiguas? No, ahí está, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Contrario a la Odisea, ¿verdad? Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate nada más. No, es que nosotros como iglesia estamos bien, estamos todo bien, no, el Señor está con nosotros, somos fieles, somos esto, todo bien. Es una iglesia que no se ha analizado. Simple y sencillamente es una iglesia que no se ha analizado, hermanos. Lo importante no es decir, sino si somos realmente. Lo importante no es creer, lo más importante es ser. Porque muchos van a creer, pero creerán mal. ¿Cómo nos está evaluando el Señor, hermanos? ¿Decimos, creemos o somos? ¿Cómo nos está evaluando el Señor? ¿Cómo está nuestra fidelidad delante del Señor? ¿Cómo está mi fidelidad delante del Señor? La comodidad, la mayoría de las veces, implica tibieza espiritual, hermanos. Si yo estoy buscando lo más cómodo, lo más seguro es que esté pasando por una tibieza espiritual, o peor, que esté muerto espiritualmente. ¿Somos ricos espirituales? El Señor podría decirnos, pero tú eres rica, tú eres rico. Podrías decirnos, pero tú eres Plautus. ¿Lo diría el Señor? Analicémonos, hermano. Analicemos nuestra vida, nuestra fidelidad al Señor. ¿Y podría decirnos el Señor eso para nosotros? ¿Qué estamos dando y haciendo por Cristo? ¿El amor ágape y agapao se ve en nosotros? ¿Qué tipo de persecuciones estamos padeciendo? ¿A qué estamos dispuestos realmente por Cristo? Se va a definir todo. Pero hagamos esta pregunta y respondámosla, hermanos. Respondámosla. ¿Estamos dispuestos hasta morir por Cristo Jesús? Si no es así, entonces somos hallados faltos, somos hallados infieles. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Fíjense, los judíos blasfemaban a Cristo, ¿sí? Tildándolo del ahorcado. Ni siquiera Jesús no murió ahorcado, pero sí lo tildaban. Como en otras partes, en Esmirna se opusieron acérrimamente al cristianismo
y en el martirio de Policarpo se unieron con los paganos en el clamor para que fuese echado a los leones. Fíjense, uno de los que estaban junto con los paganos y animaron, ¿se acuerdan? Como el sacrificio de Cristo, lo que hacían los escribas y fariseos y sacerdotes, motivando al pueblo, crucifíquenle, crucifíquenle. Pues aquí era lo mismo, aquí estaban unidos para decir, échenlos a los leones, échalo a los leones, ¿verdad? Los judíos. Y habiendo obstáculo a ello, demandaron que fuese quemado vivo. Y aquí fueron los judíos. Y con sus propias manos llevaban la leña para la hoguera. Los judíos cargaron la leña para la hoguera donde iba a ser quemado Policarpo. ¿Sí? Tomando en cuenta lo que dije en un inicio, que fueron ellos mismos los que acusaron en un inicio a los cristianos ante Roma, si algo odiaban más los judíos que a Roma, era Cristo. No es de extrañar que en las dos iglesias fieles la sinagoga judía sea llamada sinagoga de Satanás. En las dos iglesias fieles, Esmirna y Filadelfia. Fíjate que en las demás no aparece, pero solo en Esmirna y en Filadelfia aparece la sinagoga judía como la sinagoga de Satanás. Vemos que en donde el evangelio fructifica y donde fructificaba, los judíos se oponían terriblemente, hermanos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí que haré yo que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En Hechos capítulo 18 versículos 5 a 6: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Fíjense, era tanta la oposición y la blasfemia hacia Cristo que Pablo dijo, basta ya, hasta aquí llegué con ustedes, me voy enteramente a los gentiles. Pablo decidió ya no anunciar el evangelio a los judíos y se dedicó a los gentiles. Era tanta terrible, hermano, la dureza del corazón del judío. En Hechos capítulo 28 versículo 19: pero reuniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo apeló a César porque los judíos se opusieron en gran manera y lo querían matar. Ahí está, hermanos. Recordemos las mismas palabras que dijeron ante Poncio Pilato cuando Cristo estaba allí. Mateo capítulo 27 versículo 24 y 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y fíjense, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, aquí es muy importante, hice un video en vivo en TikTok hablando de esto, y quiero tocarlo, me voy a llevar un tiempo, a lo mejor predique más de una hora, pero es muy importante entender esto, hermanos. Hoy en día, la iglesia de Cristo, en su mayoría las iglesias, tienen una idolatría. Idolatría. Están tan enfocados con Israel, lanzan un misil contra Israel y ahí están. Y viendo, ¿y cuántos misiles le mandaron? Y pobre Israel, y orando, y clamando, ayunando, y hablando y predicando de ese suceso, hermanos. Con Israel, hoy en día no tiene nada que ver. Perdón que lo diga, hermanos, yo no creo, como mis hermanos amilenialistas, de que Israel ha sido reemplazado. Lo que sí creo, y un cierto reemplazo, no total como ellos dicen, pero sí yo creo que la iglesia de Cristo, hermanos, ocupó el lugar, o ocupa el lugar de la novia. Israel fue desechado como novia, y ahora la novia es la iglesia de Cristo. Hermanos, la iglesia tiene preponderancia sobre Israel. Cuando tú estás tan enfocado en Israel y pierdes de vista a la iglesia, es más, ni siquiera Israel está a la par que la iglesia. Israel está por debajo de la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, no Israel. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, no Israel. Y la iglesia va a ir al tribunal de Cristo para recibir galardones, coronas y eso, no Israel. Y la iglesia es la que va a estar en las bodas del Cordero exactamente antes de la segunda venida de Cristo, no Israel. Vamos, hermano, la iglesia tiene preponderancia. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2, de los dos
hizo un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo es la iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ve la preponderancia que le está dando el Nuevo Testamento a la iglesia, que no se la daba a Israel. A Israel nunca se le llamó el cuerpo de Cristo. A Israel nunca se le llamó, ¿verdad?, así. Entonces nosotros tenemos que ver esto, hermanos. Ahora, que no haya tampoco un odio hacia el pueblo de Israel, eso está mal. ¿Sí? Sabemos que en la gran tribulación Dios va a tratar con ellos, y muchos judíos van a morir y se van a ir al infierno en el tiempo de la gran tribulación, aclaro, porque no hay salvación si no se reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermanos. No hay salvación sanguínea. Israel, al final, 2/3 partes serán muertos, la tercera parte que quede será refinada con fuego, y solo el remanente sobrevivirá al final, y ese es el que será salvo, el que habla Pablo en Romanos capítulo 10, cuando dice todo Israel será salvo. Está hablando de ese momento, de esa situación. Pero ojo, la iglesia, cuando Cristo viene a pelear por Israel, viene con su iglesia, con su novia, ya viene ahí. Y eso hace referencia a Mateo 25, 1 al 12, las 10 vírgenes, hermanos. Las 10 vírgenes no representan a la iglesia, sino a Israel. Porque cuando oyen la voz, ahí viene el esposo. El esposo ya viene con la esposa. O en algunas traducciones el novio. Pero en esa situación de las bodas ya vienen con la novia y vienen al evento final, a la fiesta final, que es el milenio, hermanos. ¿Verdad? Vienen, y las 5 prudentes son las que entran, las otras se quedan fuera, y eran judías. Entonces, hermanos, veamos la preponderancia y entendemos que prioridad la iglesia. Hermanos, ¿qué tanto te interesa la iglesia de Cristo? ¿Sabes cuántos misiles le lanzaron a Israel? ¿Sabes los ataques que ha tenido Israel? ¿Sabes cuánta gente secuestró a Hamas? ¿Sabes todo eso? Pero no sabes qué está pasando con los hermanos de Myanmar. ¿Qué está pasando con los hermanos de Azerbaiyán? ¿Qué está pasando con los hermanos de Laos, de Vietnam? ¿Qué está pasando en Nigeria? ¿Qué te aseguro? En el Congo. ¿Qué está pasando con cristianos? No sabes qué está pasando con los hermanos en Siria. No te interesa. Lo que te interesa es que le lanzaron 3 misiles a Israel. ¡Oh! Terrible, 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 terrible. Terrible es perder de vista a la novia por el pueblo. Eso es terrible. No, hermanos. A mí lo que me debe de interesar es la iglesia y la salvación de las almas. Eso es lo primordial. Y si tienes chance después de eso de orar por Israel, por la paz, adelante, hermanos. Pero lo primordial es la iglesia. Hermano, la Biblia me manda a orar por la paz de Jerusalén, Antiguo Testamento. Si lo trasladamos al Nuevo Testamento, es orar por la iglesia, hermanos. Y si quieres orar por la paz de Israel, ora, no hay problema, pero siempre y cuando ores primero por la paz de la iglesia. Porque la iglesia es primordial, la iglesia es principal, la iglesia tiene preponderancia, hermanos. Y eso lo vamos a ver. La iglesia es la que va a venir a reinar juntamente con Cristo. Sí, Israel volverá a ser pueblo. Dios tiene que cumplir sus promesas. Pero la iglesia tiene mayores bendiciones que Israel, hermano. Si tú quieres pertenecer a Israel, pues quédate con las bendiciones terrenales. Pero yo me quedo con las celestiales, no sé tú, ¿verdad? Además de que si eres de Cristo, tu prioridad va a ser la iglesia, no Israel, hermano. No Israel. La verdad que no. Analizando escatológicamente, no hay tal cuestión. ¿Sí? No hay tal cuestión. Y dice la palabra del Señor. Después, seguimos con Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. La acción está en imperativo. No es un consejo, hermanos. Es un mandamiento. ¿Verdad? No temas. El Señor le está diciendo. Y nosotros vamos a encontrar varias veces en la Escritura esa palabra. No temas. ¿Sí? Pero no es una recomendación. Aquí no lo es. Es un imperativo. Es un mandamiento. Recordemos que el Señor es soberano y Satanás no puede hacer nada si Dios no lo autoriza. Recordemos el caso de Job. ¿Te acuerdas del caso de Job? Cómo Satanás va al cielo. ¿Y quién es el que inicia? Dios. Dios es el que le dice a Satanás: ¿no has visto mi siervo Job, que no hay otro como él? Dios sabía perfectamente la respuesta que le iba a dar Satanás. Pero Dios permitió eso porque Dios quería purificar, fortalecer la fe de Job. Dios por eso hizo, hermanos, todo eso. Dios por eso permite las pruebas y permite que Satanás nos zarandee.
Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, le dijo el Señor Jesús, ¿te acuerdas? Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hermanos, esa es la realidad. Satanás te ha pedido. Satanás no puede actuar solo. Satanás no es soberano. Tiene que ir ante el soberano y pedir autorización, porque si el soberano no se lo autoriza, no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces recordemos al justo Job. ¿Sí? Él manda al viento y a la tempestad. Él crea el día bueno y el día malo. Él crea los huracanes poderosos y la suave brisna. Hermanos, Él es el que llama la calamidad y es el que llama la bonanza. Él es el soberano, el Dios que rige el universo y lo gobierna con poder, autoridad, soberanía y justicia. Él es. Y entendamos eso. Isaías, cuando murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías dijo: murió el rey, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a gobernar? Y dice Isaías: yo sigo en el trono, yo sigo gobernando. Yo no he dejado de gobernar. Yo era en realidad quien estaba atrás de Usías. Y eso, hermanos, que nos iba de lección, no me voy a meter porque me voy a llevar mucho tiempo, pero a veces hay un desconocimiento de la teocracia muy grande. Creemos que alguien lo dijo, y si lo llega a escuchar aquí, espero que reflexione acerca de eso. Pero que dice: donde hay teocracia no hay democracia, donde hay democracia no hay teocracia. Pues está totalmente equivocado, porque la teocracia está en la democracia, está en el socialismo, está en el comunismo, está por encima de todos ellos, está gobernando a todos ellos, porque Dios sigue poniendo y quitando reyes, Dios sigue poniendo y quitando presidentes, Dios sigue haciendo su soberana voluntad y nadie se puede oponer, sea el gobierno que sea. Dios está en su trono gobernando todo con poder, autoridad, soberanía y justicia, hermano. Eso es teocracia. Y de ahí ponle los modelos que tú quieras abajo. Simple y sencillamente. Él manda al viento y a la tempestad que se levante, y Él manda que se haga bonanza. ¿Sí? El verbo está también en presente, pareciendo indicar: deja de tener miedo. Deja de tener miedo. No temas lo que te va. No temas, no te pongas a temblar. ¿Sí? No tengas miedo. Vas a ser probado, ¿verdad? Se va a recrudecer la tribulación, te va a venir para que seáis probados. El Dios de gracia y amor a los suyos les anuncia que vendría algo peor que la extrema pobreza y la maledicencia que recibían, que iba a recrudecerse todo esto, pero que no temieran, que confiaran. Hermanos, la fidelidad es probada. Dios nos prueba. Por eso manda esas pruebas. Y prueba qué tan fieles somos en el Señor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba vuestra fe. Se prueba con fuego. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fidelidad. ¿Somos hallados faltos o somos hallados fieles y con fe? El Señor quería darle más solidez a la fe de la iglesia en Esmirna. Por ahí hay un dicho que dice: no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar pruebas. Hermanos, se la pidas o no se la pidas, se las va a mandar. Ya lo vimos, el apóstol Pablo: si quieres vivir realmente piadosamente a Cristo Jesús, vas a padecer persecución. ¿Sabes cómo no vas a padecer persecución? No vivas a Cristo. Pero vas a padecer una eternidad de tormento y soledad terribles y nunca saldrás de ahí. Entonces, ¿qué vas a preferir? Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El verbo echar habla de algo que se ejecutará muy pronto. Hermanos, muy pronto, que va a ser algo muy veloz. Arrojará en breve. La cárcel era como un hoyo y a las personas se les aventaba desde arriba y había un hoyito en el techo, ¿verdad? Y por ahí caían a la cárcel, ¿verdad?
La furia de Satanás viene directamente sobre ellos. Anteriormente Satanás había incitado a sus siervos, a los judíos, que se reunían en su sinagoga y a los de la ciudad para hacer sufrir a los hijos de Dios. Pero ahora Satanás actuaría más directamente. Quizá anteriormente utilizó algún secuaz, algún demonio para aconsejar a los judíos, ¿verdad? Porque nosotros vemos esto, que el mundo espiritual es algo muy especial, hermanos, ¿sí? Pero ahora iba a ser directamente el poder engañoso, ese incitador de Satanás. Ese poder que hizo engañar e incitar a la tercera parte de los ángeles a rebelarse contra Dios, ese mismo poder iba a ser utilizado. Hermanos, ahí está. Iban a arrojar a la cárcel a algunos cristianos, hermanos. Como vimos, solo era un lugar pasajero para decidir qué iban a hacer con ellos. Si deportarlos, si mandarlos a trabajos forzados a las minas de sal o matarlos. Y cómo iba a ser la muerte de ellos. Eran noticias bastante duras, hermanos, bastante duras. Pero el Señor les manda: no temas. Tenemos que obedecer, amar, ¿verdad? Que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, atesora mis mandamientos. Ahí está. Y les dice: tendréis tribulación por 10 días. El número 10 en la escritura va más asociado con los poderes mundiales. El 10 va enfocado a eso, pero otros le dan otra aplicación y otros le dan cómo deberíamos tomarlo. Algunos dicen que fueron 10 emperadores, pero si vemos que con Diocleciano se recrudeció la persecución y la tuvo entre 8 a 10 años, porque algunos historiadores dicen que fueron 8, otros dicen que fueron 9 y otros dicen que fueron 10 años, ¿verdad? Pero no hay 10 emperadores desde Domiciano hasta Diocleciano, sino hay entre 23 y 27, dependiendo del historiador. Entre 23 y 27 emperadores ahí. ¿Sí? Y Diocleciano fue el que estuvo entre la persecución de entre 8 a 10 años. Algunos historiadores, repito, dicen que 8, otros que 9 y otros que 10 años fueron los que Diocleciano tuvo la gran persecución. Algunos comentan que el griego aquí para 10 habla de un tiempo indefinido, que se referían a 10 grandes persecuciones que sufrió la iglesia por diversos emperadores desde el año 96 al 309 después de Cristo, desde Domiciano hasta Diocleciano, no tomando en cuenta cuántos emperadores fueron, sino que en esos periodos hubo grandes persecuciones. En sí hay historiadores que hablan de 2 grandes persecuciones para la iglesia de Esmirna. En una murieron 1500 cristianos y en otra murieron 800 hermanos, ¿sí? En Esmirna. Hablo de Esmirna nada más. Así que mejor tomémoslo como un tiempo indefinido que será completado con el fin de perfeccionar a los santos, hermanos. Con el fin de perfeccionar a los santos. Vas a padecer tribulación por 10 días, pero ahí el término días, ¿verdad? Perdón, era días, el término días también puede referirse a tiempo indefinido. ¿Sí, hermanos? Entonces tomémoslo más como eso, que iban a pasar por una serie. El número 10 habla de completo, o sea, iba a ser una persecución que iba a completar la fe de los santos. Para mí es lo que significa. Quien diga que fueron 10 emperadores, adelante, nada más que ahí sí no hay, porque no hay 10 emperadores ahí. O que digan que fueron Diocleciano de 10 años, bueno, pueden tomar lo que dicen algunos historiadores que 10 años. El problema es que hay otros que dicen que 8 y otros que dicen que 9. Pero yo prefiero tomarlo así, porque así no hay un periodo de tiempo, hermanos, ¿verdad? Y el Señor le aconseja: sé fiel. Ahí está la recomendación del Señor. El Señor le pide fidelidad a la iglesia de Cristo. Sé fiel. Hermanos, es lo que el Señor nos está pidiendo, que seamos fieles. ¿Estamos siendo fieles en las situaciones? ¿Estamos siendo fieles cuando Dios nos prueba? ¿Estamos siendo fieles en congregarnos? ¿Estamos siendo fieles en servir al Señor? ¿Estamos siendo fieles en nuestra devoción al Señor, en nuestro servicio, en nuestra oración, en nuestra meditación personal de la palabra, en nuestra congregación, en la manera de congregarnos, de servirnos? ¿Cómo estamos siendo presentados, hermanos? Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Tiempo, ¿verdad?
¿Hasta cuándo? Esa pregunta lleva tiempo, pero el Señor responde hasta la muerte, situación. O sea que debes de estar dispuesto de ser fiel, inclusive si llegare la situación donde tengas que exponer tu vida o donde tu vida sea llevada a la muerte. Tienes que ser fiel hasta este punto, ¿sí? El apóstol Pablo describe el tiempo de la tribulación como momentáneo. Fíjense, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pedro lo denomina por un poco de tiempo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Al fin, hermanos, esta vida es como niebla. Ahorita está, y al ratito ya no está. El Señor puede probar nuestra fidelidad hasta el punto que Él quiera, no hasta el punto que yo decida, hermanos. Él es el soberano, Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él decide hasta qué punto nos va a probar, pero que seamos hallados fieles. Él puede decidir que sea hasta la muerte. Debemos ser fieles hasta la muerte. Precisamente Policarpo fue fiel hasta la muerte. Después de haber sido arrastrado por caballos, lo llevaron a la hoguera y lo mataron. El apóstol Pablo fue fiel hasta la muerte. Y los de Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, no despreciaron sus vidas hasta la muerte. Mateo 16, 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otra parte dice: por causa de mí, del evangelio, la hallará. Ahí está, hermanos. Si tú quieres salvar tu vida, si tú ves más preciosa tu vida que serle fiel al Señor, cuidado, la vas a perder. La vas a perder, porque eso significa, no es que la tuvieras, es que no la tienes. El premio por ser fiel es una corona denominada la corona de vida. En Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está, hermanos, muy importante. Y aquí quiero hacer un análisis. Sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Hermanos, y lo voy a hacer hincapié, lo he hecho en otros videos, en su tiempo lo hice, cuando la pandemia lo hice, pero tenemos que analizar, y si hicimos mal, arrepentirnos. Si nosotros fuimos de las iglesias que cerraron, necesitamos arrepentirnos como iglesia y personalmente durante la pandemia, porque la orden del Señor no es, hermanos, no es dejar de congregarnos. No hay pretexto para dejar de congregarnos. Pero, hermanos, la muerte, sé fiel hasta la muerte. Cometimos pecado, cometimos desobediencia al Señor y no nos hemos arrepentido, y por eso no estamos siendo de impacto. Iglesias de sana doctrina, no estamos siendo de impacto para el mundo, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de haber desobedecido al Señor, de no serle fiel, de haber sido infieles. Hermano, algunos dicen: es que la autoridad, la palabra de Dios nos manda de la autoridad a obedecerla siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Y no nos mandaron a dejar de congregarnos, y lo hicimos. Cuando Dios dice: no dejen de congregarse. Es que, hermano, podíamos morir. ¿Qué dice ahí la palabra? Sé fiel hasta la muerte. No dice sé fiel hasta que veas la muerte. No, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta que tu vida esté en juego. No, sé fiel hasta la muerte. Perdimos la oportunidad. Fíjate, lo prediqué en su tiempo cuando estuvo la pandemia, y hablé, porque Dios en su gracia, en su misericordia me abrió el entendimiento, hermano. No porque yo sea más inteligente o más espiritual o algo, no. La gracia del Señor, la gracia. Doy gracias al Señor que Él abrió mi entendimiento, y solo a Él sea la gloria. Yo no soy inteligente, tengo una memoria de teflón, ¿verdad? Y por la gracia de Dios puedo dar estos estudios. Pero si tú analizas que Constantino
que nombramos mucho a Constantino, ¿verdad? Como el que permitió que la iglesia, ¿verdad? Y la imagen de la cruz, y que por eso se jaló al cristianismo. Pero olvidamos un detalle. A ver, estamos viéndolo aquí, los judíos, los romanos no querían, se burlaban de los cristianos. Entonces, aunque Constantino era el emperador, había un senado que tenía que dar su aval. Y estaba un pueblo que también tenía derechos, y derechos grandes. Entonces no nada más era el emperador, yo soy el emperador y decido que sus religiones se van a quitar y el cristianismo queda como la religión oficial. No, señor, no era así. Constantino tuvo que ver algo que el pueblo veía en los cristianos y que le agradaba. ¿Pero cómo? Si en el siglo I vemos que odiaban al cristianismo, se burlaban, se mofaban de él, igual en el siglo II, pero algo sucedió a partir de mediados, finales del siglo II, hermanos, y siglo III, y es que hubo pandemias fuertes en el Imperio Romano. Hubo ciudades que pandemias las devastaron, y cuando en esas ciudades llegaban esa pandemia, hermanos, los sacerdotes paganos huían. Las sacerdotisas paganas huían. Los políticos huían. Los militares huían. Los ricos y poderosos huían, menos los que ya se habían enfermado. ¿Quiénes se quedaban en la ciudad? Los pobres, los enfermos, los ricos enfermos y los cristianos. ¿Sí? Ahí están los anales de la historia. Se quedaban los cristianos a servir en la ciudad, a atender a los enfermos, a atender a los pobres, arriesgando su vida por amor a ellos. Y todas esas pandemias la iglesia reaccionó así. Y entonces los ciudadanos del Imperio Romano empezaron a ver, nuestros políticos huyen, nuestros militares huyen, nuestros sacerdotes y líderes religiosos paganos huyen. Y estos se quedan a atenderlos. ¿Qué tienen estos? Y la percepción sobre el cristianismo empezó a cambiar. De tal manera que cuando llega Constantino, los cristianos tenían favor con el pueblo. Aunque no aceptaban la religión cristiana, la veían como un modelo por encima de su religión. ¿Qué cambió esa percepción? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros perdimos esa oportunidad en la pandemia, hermanos. La perdimos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, yo no tuve esa actitud, por la gracia de Dios. Inclusive estuve con algunos hermanos visitando hospitales, regalando, ¿verdad?, equipos a los médicos, y hicimos colectas, unos hermanos. ¿Saben quiénes son? Porque yo no los voy a nombrar porque les quitaría el premio, el galardón, ¿verdad?, del Señor. Pero esos hermanos que nos apoyaron, que nos dieron dinero para comprar todos esos utensilios y todo, ¿verdad?, que llevamos a los hospitales, nos metimos, llevamos a los médicos, miren, aquí tengan alcohol, aquí tengan esto, aquí tengan el otro, y anduvimos predicando la palabra en las calles, ¿verdad?, en medio de la pandemia, y anduvimos haciendo varias cosas para la gloria del Señor. Porque y alguien decía, ¿no tienes miedo a morirte? Pues yo creo que un poco sí, les digo, pero tengo la esperanza de que si muero me voy con Cristo. Y esa es la realidad. Entonces, hermanos, pecamos, y me incluyo porque soy parte de la iglesia. Somos un cuerpo, y me incluyo, pecamos. Fuimos infieles delante del Señor. El Señor nos probó y fuimos hallados faltos. Fuimos hallados miedosos, infieles al Señor. Preferimos nuestra salud con la excusa de que estábamos obedeciendo a las autoridades, que era una mentira, ¿verdad? Nos excusamos, pero fuimos infieles al Señor y preferimos nuestra vida por encima de la fidelidad al Señor. Hermanos, es tiempo de cambiar. Vean esta iglesia, el Señor la felicita y dice, Apocalipsis 2:11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído para oír, ese oído lo da el Señor, ese oído lo produce el Espíritu Santo. Dice Pablo en Romanos, ¿verdad?, que hay que oír con fe, ¿verdad?, pero que el oír es por la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. No el oír la palabra de Dios, sino el oír por
¿Cuál es el medio para poder oír la palabra de Dios? Dios dice, ábrase el oído, ábrase el corazón, haya luz en el corazón. 2 Corintios 4:6. Y ahí está, y ahí viene la fe. Maravilloso del Señor. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fijemos la atención a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que todo este mensaje de Esmirna no es solo para Esmirna, es para todos nosotros. Es para toda iglesia en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. Es para todo. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte no es un llamado solo a Esmirna, sino a todas las iglesias de Cristo. ¿Sí? No solo a las iglesias perseguidas, a todas. A todas. La promesa es: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte primera es pasajera, es solo un instante, es un paso solamente, pero la muerte segunda es sin final, por los siglos de los siglos, sin fin. Perdón, tengo un poquito de tos. Al que venciere. La fe verdadera es demostrada, hermanos, por la perseverancia hasta el final. La fe verdadera es así, es sin fin, perdura por la eternidad. Por eso el apóstol Pablo al final de sus días escribe 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, esta promesa también es para nosotros. El que venciere, el que sea fiel en medio de las circunstancias, el que sea fiel en medio de la prueba, el que sea fiel en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de las decisiones que debemos de tomar para glorificar el nombre de Cristo, el que sea fiel, el que venciere, ese no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque ese tiene la fe salvífica. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan, nuestra fe. Meditemos en esto, hermanos. Fíjense, me llevé casi 1 hora y media en la iglesia de Esmirna y podría seguir ahondándole un poquito más, pero ya lo voy a dejar para no ser tan exhaustivo. Pero espero que haya sido gran bendición que meditemos esto. ¿Somos fieles? ¿Somos hallados fieles? ¿El Señor nos probará ahorita? ¿Somos hallados fieles? ¿O en las pruebas que hemos pasado hemos sido hallados fieles y no es momento de arrepentirnos, clamar al Señor y pedirle: perdóname, Señor, y hazme un hombre fiel, hazme una iglesia fiel, Señor? Meditemos en esto. Dios te bendiga.